Buenas noches, estimados doctores. Daremos inicio a la sesión programada del día de hoy. Doctor Rubén, buenas noches, bienvenido. Adelante, por favor. Gracias, doctor Henry. Nuevamente, buenas noches con todos los presentes y mi agradecimiento, doctor Henry, por nuevamente invitarme y acordarse de mí para dar estas pequeñas exposiciones sobre los delitos contra la administración pública. En esta oportunidad, en esta sesión, tocaremos brevemente las modalidades de delitos de corrupción o cohecho activo. En puridad es delito de cohecho activo. No, en la sesión anterior ya habíamos desarrollado cuáles son las modalidades de los delitos de cohecho pasivo, es decir, el cohecho del funcionario o servidor público. En esta oportunidad tocaremos en contrapartida estas figuras delictivas en donde el legislador penal castiga las figuras cohechadoras del particular, es decir, la conducta de quien busca corromper al funcionario o servidor público, ¿no? Ya de plano, centrar algunas ideas. Y la más importante es esta. Como lo dijimos al inicio de estas sesiones, que ya van poco más de 3 semanas, los delitos contra la administración pública son en puridad, en su mayoría, delitos de infracción del deber, en el sentido de que no cualquier persona puede ser autora de este delito, de estos delitos contra la administración pública. El legislador penal circunscribe el ámbito de los posibles autores a aquellos funcionarios o servidores con deberes específicos. Entonces, no son pues delitos que puedan ser cometidos por cualquier persona, sino por funcionarios y servidores públicos. Y a partir de ahí, incluso para determinados funcionarios y servidores públicos. Recuerden ustedes que el delito de peculado, por ejemplo, si bien es un delito de infracción del deber que puede ser cometido por un funcionario o servidor y no por cualquier persona, incluso tiene que ser un determinado funcionario o servidor con cualidades específicas, con vinculación específica al patrimonio del Estado. Ojo que el peculado no es un delito patrimonial, no lo es. Es un delito contra la administración pública. Lo que busca proteger este delito de peculado son principios, son deberes que deben guiar el comportamiento de estos funcionarios respecto del patrimonio del Estado que vendría a ser el objeto de este delito de peculado. Como delito de infracción del deber, solamente pueden ser autores los que tengan este deber, a diferencia de la mayoría de los delitos llamados delitos comunes, como los delitos patrimoniales clásicos de hurtos, robos, los delitos contra la libertad personal, los secuestros, extorsiones, incluso los delitos contra la libertad sexual, ¿no? Violación sexual, artículo 170, violación sexual de menor de edad, artículo 173, todos estos delitos comunes que pueden ser cometidos por cualquier persona y ahí donde el legislador no exige una vinculación específica para ser autor, entonces ahí diremos que son delitos comunes o también llamados delitos de dominio. La distinción entre delitos de dominio y delitos de infracción del deber, que es capital, cerebral, para establecer quiénes son autores de quiénes no lo son en la mayoría de los delitos, como ya lo dijimos en su momento, es una distinción, una clasificación propuesta por el profesor alemán Klaus Roxin en el año 1963, cuando presentó un trabajo monográfico para obtener una cátedra en una universidad alemana. Trabajo monográfico que ya actualmente por lo menos cuento hasta 10 ediciones, cada una distinta de la anterior, ¿no? Y que prácticamente es un tratado y no un trabajo monográfico, en donde este profesor estableció esta clasificación de delitos de dominio y delitos de infracción del deber con la única finalidad de distinguir como todo problema jurídico, porque todo problema que enfrentamos en la defensa, en el despacho fiscal, en el despacho judicial, es un problema para distinguir, en definitiva, quiénes son autores de quiénes no lo son. Si ustedes se ponen a pensar un poquito y repasan los problemas o cuestionamientos que han tenido en el ámbito del trabajo del derecho, en el ámbito del trabajo del derecho penal, ya sea fiscal, ya sea como juez o abogado litigante o asistente, todo problema o discusión de un caso en concreto es simplemente saber quién es autor de quién no lo es. Pues bien, esta problemática fue tratada en su momento por el profesor alemán Klaus Roxin y estableció un diseño, una clasificación en el sentido de que
Para determinados delitos, autor será quien gobierne la conducta, el señor de la conducta, de quien dependa la decisión final de la conducta. Quien gobierna, quien domine el hecho, así realice el hecho de manera ontológica o así no lo realice, pero si esta persona domina el hecho, perdón, ¿Quizás? Claro, tiene experiencia. a ver ya, perdón, disculpen la interrupción. Para el profesor alemán Klaus Roxin, será autor en la mayoría de los delitos quien domina la conducta. Y este término dominio, no confundir, no es un término ontológico. Puede dominar un delito, por ejemplo, de secuestro con extorsión y otros delitos más asociados, una persona desde un ordenador, desde un móvil en establecimiento penitenciario. Si esta persona desde el penal está guiando, orientando, digamos, está orquestando la comisión de un delito de secuestro extorsivo, por ejemplo, esa persona, diríamos, está dominando el hecho a pesar de que ontológicamente, materialmente, no desarrolle la conducta. ¿No es así? Entonces, estos criterios, esta teoría del dominio del hecho, es un criterio, una teoría que introduce criterios normativos para establecer quién es autor de quién no lo es. Quién es autor de quién no lo es. Pero en contrapartida con estos delitos de dominio, en donde será autor el señor del suceso, quien decide el cuándo, el cómo del suceso, y por tanto será cómplice quien no tenga ese dominio, en contrapartida hay determinados delitos en donde el legislador penal exige una cualidad específica en el autor, ¿no? De tal suerte que quienes no tengan esa cualidad específica no serán autores de estos delitos. Son los llamados delitos de infracción del deber o delitos de deber, en donde el autor únicamente será quien tenga ese deber especial y cometerá el delito cuando infraccione ese deber. Independientemente de cómo lo haga, independientemente de cómo por ejemplo, el funcionario o servidor vinculado con la contratación pública se coluda o concierte con los particulares, independientemente de cómo haga esta conducta, ya sea una conducta activa o una conducta omisiva, lo importante es que solamente será autor del delito, por ejemplo, de colusión, aquellos funcionarios o servidores vinculados con la contratación pública, vinculados con la contratación, es decir, son determinados funcionarios y servidores y solo cometerán el delito cuando infraccionen sus deberes vinculados con la contratación pública. Independientemente, repito, y esto hay que enfatizarlo, independientemente de que ejecuten activamente algo o no lo hagan. Pónganse en el supuesto de que tenemos a un funcionario, digamos, vinculado con una contratación o a un órgano colegiado de 3 funcionarios miembros de un comité de selección, ¿no? De una entidad pública determinada, que conciertan con los particulares con determinados sujetos, por ejemplo, postores, una empresa postora, para que favorezcan a esta empresa postora en perjuicio del Estado, en perjuicio económico del Estado, ¿no? Puede ser que estos 3 funcionarios, miembros del comité especial, actúen directamente, ontológicamente se concierten con los representantes de esta empresa, y estaremos hablando ahí de una conducta activa, o puede ser que no lo hagan. Puede ser que estos 3 funcionarios designen a particulares, designen a otros funcionarios o servidores, por ejemplo, para que realicen la concertación con esta empresa postora, ¿no? Repito, independientemente de que el funcionario servidor vinculado con la contratación realice directamente la conducta o la realice de manera indirecta por acción o por omisión, igual va a infraccionar sus deberes y por tanto cometerá el delito de colusión. Y esto por lo general ocurre así. O ustedes se han visto en algún supuesto en el que el funcionario, digamos, o los miembros del comité especial se concierten directamente con el representante de la empresa postora o directamente con el gerente general de la empresa postora. No, no.
o sucede que ambos utilizan intermediarios. ¿No es así? Ambos utilizan intermediarios, tanto los funcionarios como los particulares. Igual habrá concertación e igual habrá autoría en estos tres funcionarios por el delito de colusión. Ojo, autoría individual. No existen figuras de, por ejemplo, autoría mediata, autoría directa o coautoría en delitos de infracción del deber o en delitos contra la administración pública, porque el deber es uno y el deber es personalísimo. Y el deber se infracciona por cada funcionario servidor que lo incumple. ¿De acuerdo? Entonces, en la mayoría de estos delitos contra la administración pública, ustedes van a ver que el legislador utiliza la redacción, aquel funcionario servidor, etcétera, ¿no? Que por acción u omisión, directa o indirectamente, no interesa, no interesa. Así no haya puesto estas frases o expresiones, igual, así sea por acción o por omisión, basta que el funcionario servidor vinculado, ¿no? Infraccione su deber para que cometa este delito de contra la administración pública. En concreto, aquí, en el delito de corrupción, existen dos modalidades. La corrupción del funcionario, que es un delito de infracción del deber, llamada también delito de cohecho pasivo, porque justamente lo comete el funcionario servidor, y las modalidades de cohecho pasivo ya las tratamos en la sesión anterior, y en esta oportunidad toca tratar esas figuras de cohecho del particular, es decir, del particular que busca corromper al funcionario servidor. Si dijimos que los delitos de cohecho pasivo son delitos de infracción del deber, estos delitos de cohecho activo son delitos de dominio. Son delitos de dominio. Es decir, será autor de este delito de cohecho activo aquel particular u otro funcionario o servidor no vinculado que tenga el dominio del suceso. Por ejemplo, un gerente general de una empresa postora o de una empresa determinada, o el representante de un particular que directamente, ¿no? Directamente o, ¿no? A nombre de su representado, se concierta con el funcionario o servidor público, por ejemplo, ¿no? Ahí diríamos que quien domine el hecho será autor. Si quien domine el hecho es la persona representada por este particular, ese particular podrá responder como autor del delito de cohecho activo. Porque en los delitos de cohecho activo, a diferencia de los demás delitos contra la administración, aquí sí no tratamos de un delito de infracción del deber, porque el particular no tiene deberes respecto de la administración. Dicho esto, vamos a repasar las modalidades de cohecho pasivo, es decir, las modalidades del cohecho del funcionario servidor, que lo vimos en la sesión anterior y que nos ayudarán también a clasificar de alguna manera los delitos de cohecho del particular, es decir, del cohecho activo. Dijimos en la sesión anterior que el funcionario o servidor público cohechador realiza tres verbos rectores por lo general, ¿no? Acepta, recibe o solicita. ¿Qué cosa? El medio corruptor, que puede ser un donativo, promesa, ventaja o beneficio. En concreto, según la doctrina, el medio corruptor se sintetiza en el donativo. El medio corruptor se sintetiza en el donativo. Promesa de donativo, ventaja o beneficio son fórmulas que el legislador ha utilizado para ampliar un poquito más el espectro de lo que puede ser un medio corruptor. Dijimos en la sesión anterior que con la reforma del Código Penal Español del año 2010, se introdujo esta ventaja, el favor como medio corruptor. Y a partir de ahí, según la legislación española y también la jurisprudencia, se puede calificar como medio corruptor los favores sexuales. Es decir, actualmente podemos advertir que un funcionario servidor puede corromperse mediante un, digamos, favor sexual o el ofrecimiento de un favor sexual. En la legislación española se introdujo este favor sexual con la palabra favores, cualquier favor, y en la legislación penal peruana con las expresiones cualquier otra ventaja o beneficio. Por tanto, ahí también calza estos favores sexuales que pueden servir como medios corruptores. También lo dijimos en la sesión anterior, incluso una promesa de un trabajo, una promesa de empleo
una promesa u ofrecimiento de cátedra para el funcionario servidor sirve como medio corruptor. Por ejemplo, si busco corromper a un servidor público, un asistente, ofreciéndole un puesto de trabajo con mejores remuneraciones que el cargo que está ejerciendo de asistente fiscal o, por ejemplo, hay un auxiliar jurisdiccional. Por ejemplo, ¿no? Puede ser que este favor se concrete mucho tiempo después, pero lo cierto es que ahí, eh, si yo estoy ofreciendo como particular a un asistente un un puesto de trabajo en otra entidad con mejor remuneración, entonces ahí estoy cometiendo el delito de cohecho activo, porque es el cohecho del particular, ¿no? Pues bien, el cohecho pasivo. El cohecho pasivo es el cohecho del funcionario o servidor público. Recuerden ustedes que puede concretarse mediante la ejecución de tres verbos rectores: aceptar o recibir, que son la modalidad de cohecho unilateral, porque el funcionario bilateral, porque el funcionario cuando acepta o recibe un donativo es porque alguien está ofreciendo o alguien está dando. Por tanto, ahí hay una modalidad de cohecho pasivo bilateral. Y la segunda modalidad de cohecho pasivo del funcionario servidor es cuando el funcionario solito realiza su conducta, es decir, la ejecuta solito, cuando simplemente solicita al particular un donativo. A partir de este concepto de cohecho del funcionario servidor, tenemos hasta cuatro clasificaciones. En primer lugar, dependiendo de la calidad del sujeto activo, puede ser un cohecho pasivo del funcionario, ojo, genérico o específico, cuando se castiga a cualquier funcionario o servidor que venda su función, que venda su función, sus competencias, sus atribuciones, o cuando el legislador castiga a determinados funcionarios o servidores por la importancia de los deberes que estos están ejerciendo o que tienen. Por ejemplo, una modalidad de cohecho pasivo del funcionario o servidor específico es aquella que cometen los magistrados, por ejemplo, o los fiscales, ¿no? No es lo mismo un funcionario gerente municipal o un gerente de una entidad, digamos, de un ministerio, que un magistrado, que un fiscal, que vendan su labor. Ahí el legislador, digamos, reprime con mayor severidad, no distinguiendo incluso si es un cohecho pasivo propio e impropio, como lo vamos a ver. Pero en primer lugar, el cohecho del funcionario público se puede clasificar según la calidad del funcionario servidor en un cohecho genérico cometido por cualquier funcionario y servidor respecto de su propia función, y un cohecho específico para determinados funcionarios y servidores públicos. Por ejemplo, fiscales, magistrados, miembros de órganos colegiados, tribunales administrativos, entre otros. La segunda clasificación de estos cohechos del funcionario son aquellos que tienen que ver con la naturaleza de la conducta. Es decir, si el funcionario servidor acepta o recibe un donativo, es porque estamos hablando de alguien que está ofreciendo o está dando. Por tanto, ahí estamos hablando de un delito de participación necesaria. Es un cohecho bilateral, porque necesariamente requiere la concurrencia del particular u otro funcionario servidor que esté ofreciendo o que esté dando el donativo, ¿no? Pero a la par con este cohecho del funcionario bilateral tenemos también, y dijimos, aquellos cohechos del funcionario servidor que no requieren de la participación necesaria de otra persona, de otro sujeto, para que solito consumara su delito. Cuando el funcionario servidor solicita, cuando simplemente solicita el donativo en particular, ya está cometiendo un delito. Por tanto, ahí con el verbo solicitar estamos ya en el caso del cohecho pasivo unilateral, en el que únicamente el funcionario servidor consuma su delito. La tercera clasificación es la del cohecho del funcionario por la finalidad de la conducta. Si lo que el funcionario busca es, digamos, vendiendo su función, vendiendo su ámbito de competencia para incumplir con sus deberes, estaríamos hablando de un cohecho pasivo propio, porque es propio del cohecho que el funcionario venda sus competencias, sus funciones para violar sus obligaciones. Y el ejemplo típico es el ejemplo por ejemplo, de un gerente municipal, que se corrompe para violar sus deberes, sus obligaciones. Por ejemplo,
cuando teniendo la obligación de otorgar una licencia de funcionamiento, se corrompe para no otorgarla, ¿no? O en el caso del fiscal, por ejemplo, cuando teniendo la obligación de acusar, no acusa. O sea, vende su labor para no acusar, es decir, para incumplir con sus deberes. O del policía, por ejemplo. Cuando teniendo la obligación del policía en un momento determinado de detener, el policía vende su función propia, policial, de detención, de seguridad pública, para incumplir con su deber, es decir, para no detener. Esas modalidades de cohecho del funcionario servidor, cuando uno busca o uno espera que el funcionario viole sus obligaciones, incumpla con sus deberes, no haga lo que supuestamente la ley dicta que tiene que hacer, es cohecho propio del funcionario servidor. Y en contrapartida, cuando yo le pago al fiscal para que acuse cuando tiene que acusar, cuando yo le pago al policía para que detenga cuando tiene que detener, cuando yo le pago a un gerente municipal para que expida una licencia de funcionamiento, cuando tiene la obligación de expedir la licencia porque yo cumplo con todos mis requisitos, esas figuras de cohecho en donde el funcionario o servidor público vende su labor, ¿no? O le pide, le exige que el particular le pague por hacer su labor, en donde el funcionario o servidor no viola sus deberes, sino que las está cumpliendo, pero ¿a cambio de qué? De que me pagues. Son modalidades de cohecho del funcionario o servidor público impropias. Y hay una diferencia entre ambas, porque el legislador castiga con mayor reproche penal, tiene mayor reprochabilidad los cohechos de los funcionarios propios que las modalidades de cohecho impropio, porque se castiga, porque hay una mayor afectación. Fíjense ustedes, hay una mayor afectación de la administración de la función pública cuando el funcionario recibe un dinero para incumplir sus deberes, para faltar a sus deberes, que otro tanto, que reciba otro tanto para cumplirlas, ¿verdad? El fiscal igual va a acusar porque tiene que hacerlo, el policía va a detener porque tiene que hacerlo, pero la diferencia es que ahí están vendiendo su labor porque están exigiendo que en lugar de que el Estado les pague su remuneración para cumplir con su deber, están pidiéndole al particular que lo haga. Entonces, ahí estamos hablando de un menor reproche penal porque la afectación al bien jurídico, a la función que ellos representan, es menor, en contrapartida con las modalidades de cohecho propio, ¿no? Y la cuarta clasificación de los delitos de cohecho cometidos por los funcionarios o servidores es de acuerdo al momento en el que se realiza el verbo rector, es decir, el momento en el que se ejecuta la conducta delictiva en comparación con el momento en el que el funcionario o servidor viola sus deberes o cumpla con sus deberes. Si lo primero es la ejecución del verbo rector y lo que sigue es, dependiendo, el que cumpla o incumpla con sus deberes, estamos hablando de un cohecho antecedente. Y si ocurre todo lo contrario, es decir, si primero lo que hace el funcionario o servidor es violar sus deberes o cumplir con sus deberes para luego, seguidamente, pedirle al particular, por ejemplo, oye, ya, pues, mire, fíjate, he acusado, ya, ahora tú tienes que portarte, ¿no? Si primero viene el incumplimiento o cumplimiento de los deberes y luego viene la ejecución del verbo rector, estamos hablando de un cohecho subsiguiente del funcionario y servidor público. Estas son las 4 clasificaciones de las figuras de cohecho del funcionario y servidor público, llamadas también modalidades de cohecho pasivo, porque es el cohecho del funcionario. Y esto es importante para entender las modalidades del cohecho del particular, porque como dijimos, el cohecho del particular es también conocido como cohecho activo y es un delito de dominio, es un delito común, ¿no? Por tanto, aquí se aplican las figuras de los delitos de dominio o delitos comunes, como por ejemplo las autorías directas. Sí. Ya. Ya, gracias. Autoría directa, autoría mediata o coautoría, ¿no? Estas clasificaciones de la autoría e incluso los tipos distintos de coautoría, coautoría sucesiva, coautoría aditiva, etcétera, se aplican para los delitos de dominio y también para estas modalidades de cohecho del particular, cohecho activo. El cohecho del particular se sintetiza en 3 verbos rectores: ofrecer, dar o prometer. Pregunto a la plataforma. En el cohecho activo, ¿también podemos hacer una distinción entre un cohecho del particular unilateral y bilateral?
¿hay alguno o algunos verbos que ustedes estén viendo, que estén observando en el centro de la diapositiva, que identifiquen una figura de delito de participación necesaria, en donde la particular no va a cometer solo el delito porque necesariamente tiene que contar con la concurrencia de otra persona? ¿O es que en los tres verbos rectores, el particular solamente necesita de él para cometer el delito? Como ya lo dijimos, en las figuras de cohecho del funcionario hay dos modalidades de cohecho del funcionario, es decir, cohecho pasivo, unilateral y bilateral, siendo el bilateral un típico caso de delito de participación necesaria, donde necesariamente se requiere la concurrencia del particular para que el funcionario cometa su delito. Aquí también ocurre lo mismo. Si ustedes advierten en el verbo ofrecer y en el verbo prometer, repito, para que el particular cometa el delito, para que el particular cometa el delito de cohecho activo, por supuesto, y ofrezca y prometa. El solo hecho de ofrecer y de prometer requiere del funcionario o servidor a quien se dirige el ofrecimiento o la promesa que éste haga algo, que este funcionario o servidor acepte. Pregunto. Yo me desempeño como fiscal penal en el distrito fiscal de Ica, concretamente en la provincia de Pisco, y supongamos que por ahí llegue una persona u otra, un particular completamente ajeno al Ministerio Público, o un asistente, por ejemplo, o un abogado, u otro funcionario o servidor, u otro fiscal, o un juez, por ejemplo, que venga al despacho, a la oficina, a mi oficina, a mi despacho, ingrese y me ofrezca algo. Te ofrezco, digamos, 10.000 soles, o te ofrezco una cátedra, o te ofrezco un viaje a Europa, todo pagado, o de repente dos pasajes, ¿no? Con entrada incluida para que veas la final de la Euro del año 2024. Ahorita, con pasaje incluido, para ti y para tu esposa. No. Pero con tal de que tú, ya sabes, tú tienes que fallar en un caso que tienes, ¿no? De esta manera o de esta otra, por ejemplo. Incluso puede ser un asistente o puede ser incluso otro fiscal, colega mío, pero en concreto me está pidiendo que yo falle, acuse o no acuse en determinado sentido en un caso de mi competencia, en un caso que me compete a mí, como fiscal, por ejemplo, penal de Pisco, ¿no? El solo hecho de ofrecer o prometer ya consuma el delito en este señor, en este fiscal, en este colega, en este abogado, por ejemplo, independientemente de que yo como fiscal, como funcionario servidor, acepte o no el ofrecimiento. Por tanto, ahí podemos advertir. Incluso puedo yo levantar acta. Yo puedo decir, un momentito, quédate ahí, por favor, llamo a un efectivo policial y mientras tanto voy levantando el acta respectiva. Acá se ha cometido un delito. Levanto el acta, dejo constancia de este ofrecimiento o promesa que me hizo este fiscal o este abogado o este asistente. Levanto mi acta respectiva, como ha pasado en la jurisprudencia en algún momento, y lo vamos a ver si hay tiempo, y llamo al policía y detención, ¿no? Independientemente de que yo acepte o no, ya se produjo el ofrecimiento, ya se produjo la promesa y por tanto ahí hay una consumación como delito de mera actividad de una figura típica de cohecho del particular, cohecho activo, en su modalidad de ofrecimiento o promesa. Es decir, hay un cohecho activo unilateral en donde no solamente no se requiere ninguna participación mía para que solito mi colega consumara su delito. Pero también, ¿qué pasa si yo acepto ese ofrecimiento o promesa? Yo también estaría cometiendo. El señor comete delito, pero yo también. Yo también estaría cometiendo un delito de corrupción, de cohecho, perdón, hablando en puridad, de cohecho pasivo, cohecho en el funcionario del servicio público, pero cohecho pasivo específico, porque solamente para determinados funcionarios, como por ejemplo el fiscal, funciona esta figura de cohecho pasivo específico, ¿no? Sí, pero si yo no acepto, se queda en el mero ofrecimiento o en la mera promesa, ese colega mío comete el delito de cohecho activo. En contrapartida, también hay una figura de cohecho activo, pero bilateral, cuando el legislador introduce, y acá está el verbo rector, no sé si pueden verlo aquí, cuando el particular da el donativo, da el donativo.
Y es que para que entregue el donativo, alguien tiene que recibirlo, ¿verdad? O sea, no es que me esté dejando el donativo, digamos, los 10.000 soles en la mesa y yo no haga nada, lo mire ahí y diga, levanto mi acta y llamo al policía, obviamente que sí, ¿no? Me dirá el colega que está siendo detenido en ese momento, un ratito, pero ¿por qué me detienen a mí solamente? También detengan al doctor López. ¿Por qué? Porque él está recibiendo, ¿no? Yo he dado, él ha recibido. No, 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 no. Usted me ha hecho una promesa porque de frente puso el sobre con el dinero en el escritorio, sin que yo diga absolutamente nada, sin que acepte ningún tipo de ofrecimiento. Lo que simplemente este tipo puso el sobre con el dinero, no ejecutó la conducta de dar. No, no, no. Simplemente hizo un ofrecimiento y promesa. Pero para ejecutar el verbo rector dar, alguien tiene que recibir. Si yo recibo el sobre y me lo guardo, ahí sí estaría cometiendo esta persona el delito de cohecho activo en su modalidad de dar. Porque nadie da sin que otro pueda reciba, ¿verdad? Nadie da sin que otro reciba. Ese verbo rector dar configura para el cohecho activo una modalidad de delito de participación necesaria en donde, valga redundancia, necesariamente se requiere la concurrencia de un tercero para que el particular cometa su delito. En este caso, el funcionario servidor, que también responderá penalmente. Y por tanto, en el cohecho activo tenemos las 4 clasificaciones que también vimos en las figuras de cohecho del funcionario. Tenemos por el destinatario de la conducta. Si el particular va a corromper a cualquier funcionario o servidor, es un cohecho activo genérico porque está dirigido el medio corruptor, el donativo, a cualquier funcionario o servidor público. Pero si el particular dirige su medio corruptor, su donativo, por ejemplo, no sé, su 2 entradas con viaje incluido para la final de la Champions o para la final de la Euro, por ejemplo, que está de moda. Este fin de semana creo que se juega. Ya. Es un medio corruptor, ¿verdad? Entonces, si lo dirige a cualquier funcionario del servidor, cohecho activo genérico. Pero si lo realiza a determinados funcionarios y servidores públicos, como por ejemplo un fiscal o un magistrado, o un perito, o un auxiliar jurisdiccional, por ejemplo, que también figura, también entra en las figuras de cohecho activo, entonces esa figura del cohecho del particular será un cohecho activo específico. Cohecho activo específico. Otra clasificación por la naturaleza del rector, ya lo vimos, cuando el particular ofrece o promete es un delito de cohecho unilateral, pero cuando el particular entrega o da es una modalidad de cohecho activo bilateral, porque si alguien entrega o alguien da, es porque otro, en este caso el funcionario, está recibiendo, ¿verdad? Está recibiendo este donativo. La tercera clasificación, por la finalidad de la conducta que se espera del funcionario. Si el donativo que entrega el particular al funcionario servidor o ofrece, perdón, o promete es para que el funcionario servidor viole sus deberes, estamos hablando de una figura de cohecho propia. Recuerden ustedes, al igual que en los cohechos de los funcionarios servidores, cuando estos venden su labor para violar sus deberes, es una modalidad de cohecho pasivo propio. Igual aquí también, existe también la misma clasificación cuando el particular espera que ese funcionario servidor viole sus deberes. Es un cohecho propio. Pero cuando se espera que el funcionario servidor no viole sus deberes, no incumpla, sino los cumpla, sino que los cumpla, los ejecute a cabalidad, conforme lo dicta la ley. Cuando el particular, ¿no? En esos casos, en estos casos últimos, no le entrega el medio corruptor, le da o le promete a este funcionario para que el funcionario solamente cumpla con su deber, cumpla con lo que le dicta la ley, en este caso en concreto, entonces hablamos de un cohecho del particular impropio. Impropio. Lógicamente ustedes pueden advertir que el legislador debería dar un mayor reproche a un cohecho del particular propio que a un cohecho del particular impropio, porque la afectación al bien jurídico es mayor, o el peligro, perdón, el peligro de afectación al bien jurídico es mayor cuando el particular le ofrece el donativo al funcionario para que éste incumpla con sus deberes, que cuando le ofrece el donativo para que éste lo cumpla. ¿No es así? Pues bien. Y la cuarta clasificación de los cohechos de los particulares es esta: cohecho antecedente o cohecho subsiguiente.
Para el caso del cohecho del particular, cohecho activo, únicamente se regula el cohecho antecedente. Es decir, el, cuando primero el particular ejecuta la conducta de ofrecer, de dar o prometer, para, para que luego, en un segundo momento, si es que se da, el funcionario viole sus deberes o cumpla con sus deberes. No, independientemente de que el funcionario viole sus deberes o llegue a cumplir con sus deberes, ya se cometió el delito en el particular desde el momento en que ofreció, desde el momento en que dio, entregó o desde el momento en que prometió este donativo, ¿no? Solamente aquí el legislador regula modalidades de cohecho activo antecedente, no regulan estas modalidades de cohecho activo subsiguiente, es decir, en el sentido de que primero cumples con tu deber o primero violas tu deber para que luego yo te ofrezca, te dé o te prometa dar. No pasa eso en los cohechos activos, los cohechos del particular. Este cuadrito era importante y nos hemos tomado un poquito de tiempo ahí para que ustedes noten, adviertan cuáles son las distintas clasificaciones tanto de los cohechos de los funcionarios y servidores que vimos en la sesión anterior como en los cohechos de los particulares que lo vamos a tocar ahora. Ahora, ¿cuáles son los medios corruptores? Donativo, promesa de donativo, ventaja o beneficio o cualquier otra ventaja o beneficio. Es decir, esto es simplemente ya se viene repitiendo en estas sesiones de cohecho, incluso los empleos, los premios, las cátedras universitarias, los viajes, las becas, los favores laborales y los favores sexuales califican como medio corruptor. El sujeto activo, como todo delito de dominio, puede ser cualquier persona, ¿no? Cuando dice el qué, evidentemente hace referencia a un delito común en donde puede cometerlo el cohecho activo cualquier sujeto, a diferencia de los delitos de cohecho pasivo, en donde solamente puede cometer el cohecho pasivo determinado funcionario o servidor respecto de su propia función. Por tanto, estos delitos, como ya lo dijimos, cumplen o se rigen por la teoría de los delitos de dominio. Teoría del dominio del hecho para identificar autores de quienes no lo son. Estos delitos de cohecho activo, del cohecho del particular, son eminentemente dolosos. Ni siquiera cabe un dolo eventual. La doctrina es pacífica al aceptar que únicamente una persona, un particular u otro funcionario servidor puede cometer cohecho activo mediante dolo directo. Es decir, el agente sabe desde un primer momento que está ofreciendo, que está dando o prometiendo un donativo a un funcionario servidor para que éste incumpla o cumpla con su deber. Evidentemente es un delito doloso, pero ni siquiera con dolo eventual, es decir, que el sujeto es decir, que la gente se haya puesto en la posibilidad o que se haya representado en la posibilidad de cometer un delito de cohecho, de un delito de soborno hacia un funcionario o servidor. No, no, la doctrina acepta que este delito únicamente puede ser cometido mediante dolo directo. Ahora, como delito de mera actividad, el delito se consuma desde el momento en que el particular ofrece o promete, desde el momento en que ofrece o promete, ¿no? Como, digamos, cohecho unilateral. Basta que el particular ofrezca un donativo, un donativo al fiscal o al juez, o basta que el particular prometa un donativo a estos magistrados o cualquier otro para que quede consumado el delito porque es un delito de mera actividad, ¿no? Y si el funcionario acepta, también responderá el funcionario por delito de cohecho pasivo. Basta que el particular entregue o dé el donativo al funcionario o servidor para que también quede consumado el delito. Por tanto, en las tres modalidades, tanto en las modalidades unilaterales como bilaterales de las figuras de cohecho activo, estos delitos son de mera actividad, basta la ejecución de los verbos rectores para que quede consumado el delito, independientemente de que el funcionario cumpla con su deber, incumpla su deber o que falle en determinado caso, en determinado sentido, ¿no? Independientemente de eso. Hay una figura típica y es el que le hemos señalado hace un momento, el cohecho activo subsiguiente. No es que primero el funcionario viole o no sus deberes para que luego yo como particular me acerque al funcionario
y le ofrezca y le entregue el donativo o le ofrezca o prometa el donativo. No, no, no. Eso no ocurre. Es una figura atípica esa. El Código Penal no regula el cohecho activo subsiguiente, ¿no? Estos ejemplos que están viendo son ejemplos de cohechos activos subsiguientes, cohechos activos o cohechos del particular subsiguientes que no tienen reproche penal. Perdón, son ejemplos de cohecho pasivo, en donde el funcionario es el que ejecuta un cohecho subsiguiente y sí son reprimidos penalmente, sí existe, o sea, sí el legislador castiga un cohecho subsiguiente del funcionario servidor, pero no del particular. Ahora veamos el primer tipo de cohecho de los particulares, el cohecho activo dirigido a cualquier funcionario servidor, el cohecho activo genérico. Y cuando leamos el tipo penal, vamos a identificar rápidamente qué tipo de cohecho, de qué tipo de cohecho estamos tratando. Fíjense ustedes, el qué, ya estamos hablando de cualquier persona. El sujeto activo puede ser cualquier sujeto y por tanto este no es un delito de infracción del deber, es un delito de dominio. Cualquiera puede cometer el hecho. El que, bajo cualquier modalidad, ofrece, da o promete. Si nos detenemos en estos tres verbos, rápidamente vamos a identificar el cohecho del particular unilateral y el cohecho del particular bilateral. Ofrecer y prometer son conductas que solito lo puede ejecutar el particular sin necesidad de participación del funcionario. Por tanto, ahí estamos hablando de un cohecho unilateral. Pero cuando advertimos el verbo rector dar o entregar, ese cohecho del particular es un cohecho bilateral, es un delito de participación necesaria y por tanto ahí se requiere la necesaria participación del funcionario que también responderá penalmente. Ofrezca, da o prometa a un funcionario servidor un donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio. Estos son los medios corruptores que, como dijimos, según doctrina, se sintetizan en una única palabra, donativo. No, donativo. Es el medio corruptor. Hemos dicho, acá también se incluyen los favores sexuales. En España, con la modificatoria de su Código Penal en el año 2010. En el Perú, cuando el legislador introduce otra ventaja o beneficio, por tanto, los favores sexuales, ojo, cuidado, también son medios corruptores, para que realice u omita un acto en violación de sus obligaciones. El particular busca que el funcionario servidor digamos, ejecute una conducta o no lo haga, o sea, mediante acción u omisión, en violación de sus obligaciones. Sin importar que el funcionario ejecute algo o no lo haga, o sea, que ejecute una conducta activa o omisiva, no interesa, el particular está corrompiendo a este funcionario servidor para que viole sus obligaciones. Ahí estamos hablando de una figura de corrupción propia, ¿verdad? Porque justamente esa es la razón de ser de las figuras de cohecho, que el funcionario servidor que está vendiendo sus funciones lo haga para violar sus deberes. Ahí cuando tiene que acusar, no lo haga. Repito, recuerden ustedes los ejemplos para que quede un poquito más claro. Ahí cuando el fiscal tenga que acusar, no acuse. Ahí cuando el juez tenga que condenar, no condene. Ahí donde o cuando el policía tenga que detener, no detenga, ¿no? Ahí estamos hablando de figuras de cohecho propias. Y también hay una modalidad de cohecho propio en el cohecho del particular, cohecho activo propio, ¿no? Eso está en el primer párrafo. Si leemos el segundo párrafo, también vamos a hacer el mismo ejercicio de identificar cuáles son las características de este segundo párrafo de cohecho del particular. El que, delito de dominio, cualquier persona puede cometer este delito, bajo cualquier modalidad, muy bien, ya lo hemos visto, ofrece, da o prometa. Hasta ahí está bien, ¿no? El ofrecer y el prometer es una modalidad de cohecho activo unilateral, porque solamente el particular puede cometer solito su delito, o da. Esta es una modalidad de cohecho activo bilateral, como ya hemos señalado, un delito de participación necesaria a un funcionario servidor, el medio corruptor, que se sintetiza en el donativo para que realice u omita actos sin importar que ejecute materialmente o no lo haga el funcionario, actos propios de su cargo o empleo sin faltar a su obligación. Es decir, que el particular corrompe al fiscal para que el fiscal acuse donde tiene que acusar, para que el juez condene porque tiene que condenar conforme a las pruebas. Ahí donde el particular corrompe al policía para que detenga porque tiene que detener, porque el caso exige la detención.
esas figuras de corrupción son figuras de corrupción impropias. Y aquí también calza en el cohecho del particular impropio, porque el particular busca que el funcionario cumpla con su deber. Es decir, el funcionario servidor que tiene que cumplir el deber porque el Estado le paga, espera que un particular también le dé un aguinaldo, un adicional para que cumpla con su deber, ¿no? La pena clarifica la pena, la distinta pena entre el primer y segundo párrafos nos pueden ya un poquito advertir que el reproche penal es más intenso cuando el particular busca corromper al funcionario servidor para que viole sus deberes, que cuando el particular busca corromper al funcionario servidor para que éste cumpla con sus deberes. En el primer párrafo la pena es no menor de 4 ni mayor de 6, pero abajito la pena es no menor de 3 ni mayor de 5. Y esto tiene o guarda cierta lógica, porque la afectación o el peligro de afectación al bien jurídico, en este caso los principios que gobiernan, digamos, la función concreta, ¿no? Se ven más, digamos, atacados, perjudicados, ¿no? Con una primera, la conducta del primer párrafo que con una conducta del segundo párrafo, ¿verdad? Continuamos. Se trata de un delito común porque puede ser cometido por cualquier persona, esto ya lo hemos dicho, y es una corrupción genérica porque está dirigida a cualquier funcionario o servidor público, pero con la función que yo busco corromper, ¿no? Es un cohecho activo unilateral y bilateral también, tanto en el primer párrafo como en el segundo párrafo. Esto ya lo hemos indicado y vamos a pasarlo rápido. No, los verbos rectores de ofrecer y prometer son modalidades de cohecho unilateral, también lo hemos señalado, y el verbo rector dar es un cohecho bilateral, es un delito de participación necesaria, en donde si hay un particular que da, hay un funcionario que recibe. Y por tanto, ahí tendremos por lo menos dos responsables penalmente, el particular y el funcionario que recibe este donativo. El primer párrafo, ya le hemos indicado, es una modalidad de cohecho propio. Es una modalidad de cohecho donde el particular busca que el funcionario servidor viole sus deberes propio, ¿no? Y el segundo párrafo es una modalidad de cohecho impropio, porque el particular corrompe al funcionario servidor para que éste cumpla con su deber, para que éste cumple con su deber. Y acá me he saltado unos ejemplos, ¿no? Como para que quede un poquito más claro. Tenemos el caso, a ver, vamos a detenernos un poquito aquí. Tenemos el caso de una señorita postulante, ¿no? Que ofrece o promete, lo mismo, ofrecer o prometer, a los miembros de un jurado calificador. A ver, vamos a un poquito imaginarnos este casito, ¿no? Si una señorita ofrece o promete a los miembros del jurado calificador de un concurso para la plaza de auxiliar de cátedra en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, ¿no? Ella está postulando para esta plaza de auxiliar de cátedra, ¿no? Y le ofrece o promete a los miembros del jurado calificador entregarle 5.000 soles a cada uno para que la favorezca en este concurso. Es decir, para que estos miembros del jurado calificador violen sus deberes, porque la chica de repente no cubre los requisitos, ¿no? De repente por ahí hay otro postulante, ¿no? Que cumpla con los requisitos, pero ella no. Pero ella quiere, digamos, obtener ahí de todas maneras esta plaza de auxiliar de cátedra ofreciendo estos 5.000 soles. Ojo, acá no está entregando nada. La señorita está ofreciendo, prometiendo. Basta que ofrezca y prometa para que quede consumado su delito de cohecho activo del particular. ¿Qué tipo de cohecho activo es? Es un cohecho activo genérico, porque está dirigido a cualquier funcionario o servidor público. Genérico no está destinado a determinados funcionarios como magistrados, ¿no? Es un cohecho activo, repito, genérico, propio porque busca que el funcionario o servidor viole sus deberes. Ojo, porque ella está buscando que la nombren a ella y no a otros que cumplen, que cubren los requisitos, porque ella no los cubre. Propio. Y es un cohecho unilateral porque únicamente puede ser cometido este delito únicamente por ella, ofrecer o prometer, sin necesidad de que los miembros del jurado calificador acepten este ofrecimiento o promesa. No. Ese es un típico caso de cohecho activo con genérico propio y unilateral. El cohecho impropio es casi lo mismo, solo que en donde el particular busca que el funcionario cumpla con su deber, porque tiene que hacerlo. Por ejemplo, tenemos el caso de un empresario textil
un empresario textil que promete 5.000 soles a un gerente municipal para que éste expida su licencia de funcionamiento a pesar de que sabe que le corresponde, porque este empresario cumple con los requisitos, ¿no? Ahí tenemos un cohecho activo del empresario, porque es particular, cohecho activo, es un delito de dominio. Impropio, porque lo que busca el empresario en particular es que este funcionario cumpla con su deber, porque la ley lo dicta. Y es unilateral porque solamente el particular responderá, porque solamente el particular está ofreciendo y prometiendo. Estos breves rectores son unilaterales, no se requiere que alguien acepte el ofrecimiento o que alguien acepte la promesa, es unilateral. ¿Qué es lo que busca proteger el delito de cohecho activo? Protección, ¿no? Al ejercicio regular de las funciones públicas contra actos de sujetos diversos que intenten corromper a los agentes de la administración pública, ¿no? El funcionario o servidor debe realizar su labor de manera tranquila, con tranquilidad, ¿no? Teniendo como finalidad el deber de objetividad o deber de imparcialidad, ¿no? Que no existan agentes o elementos distractores, ¿no? Digamos, corruptores, ¿no? Uno no puede trabajar tranquilo si están, digamos, desfilando personas que están ofreciendo dádivas, promesas para que tú cumplas o incumplas con tu deber como funcionario o servidor, ¿no? Eso no es así, ¿no? ¿Quién podría trabajar así? No, nadie. Eso es lo que busca proteger este delito de cohecho activo. El legislador, en cuanto a la penalidad, esto ya lo hemos dicho ya, desvalora más gravemente la conducta del particular que corrompe al funcionario o servidor para que viole sus deberes, que aquella conducta del particular que corrompe al funcionario o servidor para que éste cumpla con su deber, ¿no? Hay un mayor reproche penal porque hay una mayor desvaloración de la primera conducta, del cohecho propio que del impropio. Tenemos también una figura de cohecho activo internacional, el que bajo cualquier modalidad ofrezca, otorgue o prometa directa o indirectamente a un funcionario o servidor público de otro estado, o sea, un funcionario o servidor público extranjero, un donativo, una promesa, ventaja o beneficio que redunde en su beneficio propio o en el de otra persona para que realice, u omita actos propios de su cargo o empleo en violación de sus obligaciones o sin faltar a su obligación para obtener o retener un negocio u otra ventaja indebida en la realización de actividades económicas o comerciales internacionales. Repasando este artículo, sin necesidad de poner ejemplos, básicamente podemos identificar, porque ya hemos hecho el ejercicio de las 4 clasificaciones de los cohechos, ya hemos hecho el ejercicio y ya podemos identificar qué tipo de cohecho estamos viendo o estamos enfrentando en este artículo 397A. En primer lugar, es un delito común. Cualquiera puede cometer este delito. Es un delito de dominio. El que, bajo cualquier modalidad, ofrezca, otorgue o prometa. Ofrezca, otorgue o prometa. Ahí tenemos las 2 modalidades típicas de cohecho, el unilateral y el bilateral. Los verbos rectores ofrecer o prometer son modalidades de cohecho unilateral, porque solamente basta con ofrecer, basta con prometer. Pero cuando alguien otorga, un particular otorga a un funcionario o servidor extranjero, ahí hay un delito de participación necesaria, porque ahí también responderá el no solamente el particular, sino también el funcionario extranjero que ha recibido ese donativo. Seguimos. ¿Para qué? ¿Para qué busca el particular con este funcionario o servidor público extranjero? ¿Que viole sus deberes o que cumpla con sus deberes? Las dos cosas, ¿no? Las dos cosas. Acá, para que realice u omita actos propios de su cargo o empleo en violación de sus obligaciones o sin faltar a su obligación, ¿no? Sin faltar a su obligación. ¿Ven? Aquí lo tenemos. Por tanto, ahí estamos viendo una modalidad de cohecho propio e impropio en este artículo 397, ¿no? La intención del particular dirigiéndose al funcionario extranjero es para que éste viole sus deberes, sus obligaciones, o para que éste las cumpla. Al legislador le da lo mismo, porque la pena es la misma, no menor de 5 ni mayor de 8 años. Esto quiere decir que para el legislador penal peruano, tratándose de funcionarios o servidores extranjeros, el reproche penal debe ser igual, porque se trata de un funcionario o servidor extranjero, independientemente de que el particular busque que este funcionario extranjero viole sus deberes o cumpla con sus deberes, ¿no?
Con eso ya hemos cubierto rápidamente para pasar a este último párrafo, ¿no? Esto sencillo, cuando ya manejamos estas 4 clasificaciones de los delitos de cohecho, podemos básicamente identificar cualquier figura de cohecho. Si el cohecho activo genérico está dirigida para cualquier funcionario o servidor, es decir, la conducta del particular que está direccionada a cualquier funcionario o servidor, el cohecho activo específico es la conducta del particular que está direccionada a determinado funcionario o servidor. Todas las modalidades de cohecho activo específico están reguladas en el artículo 398. El primer párrafo, lo vamos a revisar directamente del mismo articulado, ¿no? ¿El qué? Delito común. Ojo, estamos en el primer párrafo. Es un delito común, como todo delito de cohecho activo. El que ofrezca, entregue o prometa. Ofrecer o prometer es una modalidad de cohecho unilateral, como ya lo hemos señalado. El que entregue o dé es una modalidad de cohecho bilateral, porque si alguien está dando es que otro está recibiendo. El donativo, que es el medio corruptor, a un magistrado, ahí está la diferencia. He aquí la diferencia con el cohecho activo genérico. Aquí no es cualquier funcionario o servidor al que busco corromper. Es un funcionario especialísimo, importantísimo, porque no cualquiera tiene la función de administrar justicia. No cualquiera tiene la función de administrar justicia, como el magistrado. No cualquiera tiene la función de perseguir el delito, como el fiscal. No cualquiera tiene la función de decidir una causa que un árbitro, ¿verdad? O un perito, por ejemplo. O un miembro del tribunal administrativo o cualquier otro análogo. Pero aquí también hay otra diferencia, y también permítanme, por favor, marcar con amarillito. Esta es la diferencia. ¿Acaso ustedes advierten en la redacción del primer párrafo del artículo 398 que el particular busque de estos especiales funcionarios que violen o no sus deberes? No. La terminología que utiliza el legislador penal en los cohechos específicos es distinta. Ya no hay una distinción entre cohecho propio e impropio, es decir, para que el funcionario o servidor viole sus deberes o cumpla con sus deberes. No. Aquí simplemente el particular ofrece, da o promete un donativo a un magistrado, a un fiscal o a un perito o a un árbitro con el objeto, con la finalidad de influir en la decisión de un asunto sometido a su conocimiento o competencia. Por tanto, aquí también el legislador le da lo mismo que el particular busque que el juez o fiscal cumpla o incumpla con sus deberes. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué castiga igual? Si hemos visto que en los cohechos genéricos hay un mayor reproche penal en las figuras de corrupción propia que las impropias, ¿verdad? ¿O no es así? ¿O no lo hemos visto hace un momento? ¿Por qué cuando el cohecho el cohecho del particular está dirigido a determinados funcionarios, da lo mismo que el particular busque que este determinado funcionario viole o no sus deberes? Porque la pena va a ser la misma. Y esto ya lo hemos dicho hace un momento, por la importancia de la función que desempeñan este magistrado, este árbitro y este fiscal. Por tanto, ahí da lo mismo que el particular busque que viole o no con sus deberes. Basta con que haya recibido el donativo con el objeto de influir en la decisión de un asunto sometido a su conocimiento o competencia para que se quede consumado el delito de cohecho del particular. El segundo párrafo señala cuando el donativo, promesa, ventaja o beneficio se ofrece o entrega a un secretario, a un relator, a un especialista o auxiliar jurisdiccional. Este es el típico, digamos, delito de cohecho dirigido a los auxiliares jurisdiccionales, a los secretarios, al asistente fiscal también, claro. ¿Cómo no? Si acá está la palabra o análogo, ¿verdad? Ya. Pero fíjense ustedes que también el legislador equipara, no sé si ustedes lo han notado, equipara al nivel del secretario, del relator, del especialista, al testigo, al traductor o al intérprete de un caso, por ejemplo. Es decir, cuando el particular busca corromper a un testigo, cuando el particular busca corromper a un traductor o corromper a un intérprete. El testigo, digamos, para que mienta,
¿no? El traductor, por ejemplo, para que traduzca lo que no debe traducir, lo que lo traduzca mal. El intérprete para que interprete mal, por ejemplo, ahí, ¿no? Independientemente de que viole o no con los deberes que ellos tienen como testigos, como traductores e intérpretes, basta que reciban este medio corruptor con el objeto de influir en ellos en la decisión de un asunto que tienen sometido bajo su conocimiento o competencia. Aquí también se comete el delito de cohecho activo específico. Del particular, ojo, del particular que busque corromper el testigo, traductor o intérprete, ¿verdad? Estamos hablando de modalidades de cohecho, ¿no? Por ejemplo, si un abogado asusta o amenaza a un testigo para que éste declare falsamente, no hay cohecho del abogado, no hay cohecho del particular. ¿Por qué? Porque el tipo penal exige que el sujeto activo, que puede ser cualquier persona, ofrezca, da o prometa, no que amenace, que ofrezca, que dé o prometa un donativo. ¿No? Si yo como abogado me acerco, no, un particular, por ejemplo, yo soy un particular y me acerco a un testigo y le ofrezco 5.000 soles para que cambie su versión de los hechos, ahí estoy cometiendo esta modalidad, segunda modalidad de cohecho activo específico, ¿no? El amedrentamiento, el susto, ¿no? No califican podrán calificar como cualquier otra figura, pero no como cohecho activo específico, a un testigo, a un traductor o a un intérprete. Y el último párrafo es solamente dirigido, es un delito especial, perdón, ¿no? Si hemos visto hasta el momento que los cohechos activos son delitos en los que, digamos, lo cometen cualquier persona, el tercer y último párrafo del artículo 398 únicamente está dirigido para abogados o integrantes de estudios de abogados. Y aquí entran los practicantes, los procuradores, ¿no? O cualquier otra persona que trabaja en los estudios de abogados, ¿no? El abogado o integrantes de estudios de abogados. Si son estas personas las que cometen este cohecho activo, la pena será no menor de 5 ni mayor de 8 años. Ojo, la pena es grave, de 5 a 8, e inhabilitación y días multa. Pregunta, ¿por qué el legislador separó en un tercer párrafo a los abogados y a los integrantes de los estudios de abogados? Si se puede entender que cuando en el primer y segundo párrafo señala el qué, ¿no? Ahí también están incluidos los abogados, ¿verdad? Pueden estar incluidos. ¿Por qué mencionar expresamente, sacarlos y mencionarlos expresamente los abogados en el último párrafo del artículo 398? ¿Alguien tiene alguna remota idea de por qué el legislador ha separado a abogado y a integrantes de estudios de abogados en un tercer párrafo del artículo 398? Bien, les doy la respuesta. Por la pena de inhabilitación. Por la pena de inhabilitación. Ahí lo que buscan es inhabilitarlos de plano. Inhabilitarlos. Solamente con ese designio es que han separado ahí y los han puesto al final con pena de inhabilitación. Estos son algunos ejemplos de las figuras de cohecho activo específico que ya hemos señalado, no solamente, y ya para culminar, el cohecho activo en el ámbito de la función policial. Cohecho activo en el ámbito de la función policial. No, así como hay cohecho del efectivo policial, que ya lo hemos visto en la sesión anterior, es el cohecho del funcionario servidor miembro de la Policía Nacional. Así también tenemos el cohecho del particular miembro del particular que corrompe a un miembro de la Policía Nacional. Tenemos el artículo 398A del Código Penal, que está incorporado desde el año 2017. ¿Cómo se entienden estas figuras? Nuevamente vamos a trabajar directamente con el artículo para identificar las características de esta modalidad de cohecho activo. El que, delito común, cualquier persona lo puede cometer, bajo cualquier modalidad ofrece, da o prometa a un miembro de la PNP donativo, ventaja o beneficio. Ofrecer o prometer es una modalidad de cohecho activo unilateral. ¿No es así? Ya lo hemos visto. El dar es una modalidad de cohecho bilateral, porque es un delito de participación necesaria. También hemos visto. A un miembro de la Policía Nacional. Es un cohecho específico, porque está dirigido a un determinado funcionario servidor, miembro de la Policía Nacional. El medio corruptor es el donativo, o también puede ser ventaja o beneficio, pero en concreto
donativo. ¿Para qué? Para que realice u omita actos en violación de sus obligaciones. Aquí tenemos una modalidad de cohecho propio, porque el particular busca que el efectivo policial viole sus deberes y por tanto la pena es un poquito mayor que la del cohecho impropio del segundo párrafo que ustedes ya están notando en rojo, ¿verdad? Si en el primer párrafo la pena es de 4 a 8 años porque es un delito de corrupción propia, en el segundo párrafo, que es lo mismo básicamente, pero se está regulando una figura de corrupción impropia, porque el efectivo policial lo que va a hacer es recibir este donativo, pero sin faltar a sus obligaciones, para realizar o omitir actos propios de la función policial sin faltar a sus obligaciones. Por tanto, ahí la pena será un poquito menor, porque menor también es el reproche penal, no menor de 3 ni mayor de 6 años. Esto ya lo hemos visto, y acá vamos a quedarnos en el ejemplo que está aquí, ¿no? Tenemos el caso de un chofer, y pasa siempre casi ya, un chofer que entrega a un efectivo policial. Fíjense ustedes, un chofer entrega a un policía de tránsito una coima de 50 soles. ¿Para qué? Para que no le aplique una papeleta, porque el conductor, este chofer, no tenía ni licencia, no tenía tarjeta, no tenía SOAT, supongamos que ni siquiera placa tuviera, ya, se pasó. Este chofer es totalmente irresponsable, ¿no? Pero para que no le aplique este policía de tránsito su papeleta, que implica internamiento de vehículo en depósito, evidentemente, ¿no? Le entrega una coima de 50 soles. Ese ejemplo típico, ¿cómo lo clasificamos? Es una figura de cohecho activo porque es el cohecho del particular. El chofer no es funcionario o servidor público, no es un delito de infracción al deber, es un delito de dominio. Ahí es un cohecho activo en primer lugar. Es un cohecho activo específico, policial. ¿Por qué? Porque está encaminado la conducta del particular a un determinado funcionario o servidor, en este caso, miembro de la Policía Nacional. ¿Es un cohecho propio? Claro que sí, porque busca que el policía viole sus deberes, porque ahí donde correspondía que me aplique una papeleta, yo estoy entregándole este medio corruptor, este donativo, para que no lo haga. Por tanto, es un cohecho activo específico policial propio. Y es bilateral. ¿Por qué? Porque el chofer ya está entregando. Lo que da a entender que ya hubo una negociación previa, si acaso, o de frente. Entrega y el policía agarra el billete, pasa para acá y lo recibe. Listo. Es bilateral. Por tanto, ahí responderá no solamente el chofer, sino también penalmente el policía. Porque si hay alguien que entrega, es que hay alguien que está recibiendo. ¿No es así? Bien, y la pena de inhabilitación del artículo 398-A incorporada en el año 2017 en los supuestos del artículo 398A, es decir, estos supuestos. Cuando el agente corrompe a un miembro de la Policía Nacional en el ejercicio, siempre que éstas correspondan al tránsito o seguridad vial, se le impondrá, dice, al agente, al particular, además, la inhabilitación consistente en la cancelación o incapacidad definitiva, según sea el caso, para obtener autorización para conducir vehículo motorizado, se entiende, de conformidad con el artículo 36, inciso 7. Es decir, además de irte a prisión por corromper a un efectivo policial, te van a inhabilitar, ¿no? Como lo establece el último párrafo, el artículo 398-B. Bien, doctores, y con esto he tratado de cubrir de manera más sencilla, espero haber cubierto de manera más sencilla y que ustedes hayan podido comprender, si acaso un poco, las distintas modalidades de cohecho del particular, del cohecho activo, como ya lo hemos señalado, ¿no? Quedo a las preguntas o cuestionamientos que tengan ustedes por bien hacerme, ¿no? Gracias, doctores. Sí, muchas gracias, doctor Rubén, por su ponencia. Doctores, ¿alguna pregunta para el docente, para el ponente de hoy? Doctor Rubén, no hay ninguna pregunta, entonces daremos por concluido la sesión de hoy. Bien. Muchas gracias, doctor Henry, y gracias a todos por su paciencia y esta otra oportunidad. Muchas gracias, doctor Rubén. Muchas gracias, doctores. Muy buenas noches. Muchas Buenas gracias. noches. Buenas noches a todos.